a cargar en todo caso a la unidad nuestro material correspondiente al día de hoy, ¿no? A ver, aquí tenemos. Bien, hoy día estamos con doble dispositivo porque nos encontramos en la universidad, entonces estamos, a ver unos minutos que termine de cargar. Bueno, mientras va cargando nuestro material, ¿no? Vamos a trabajar el día de hoy un poquito lo que se relaciona con la literatura española, la Edad Media, los cantares de gesta, ¿no? Y llegar un poquito hasta lo que nosotros conocemos como el siglo de oro español, ¿no? Ese, ese periodo literario donde las manifestaciones artísticas, artístico-literarios van a alcanzar su máximo esplendor, ¿no? En nuestra lengua española. Entonces eso va a conllevarnos pues a que España, ¿no? España y las producciones literarias provenientes de ello van a alcanzar su máximo esplendor y el castellano va a ser la lengua en ese periodo que más va a producir, va a ser la lengua que va a conllevarnos pues a un gran nivel, ¿no? Entonces, hablando un poquito de ese periodo, a ver un ratito, no, todavía no está levantando. A ver, está cargando todavía. Muy bien. Vamos a tomar en cuenta que si nosotros hablamos de la literatura española de un inicio, tendríamos que situarnos en la época medieval, ¿no? Esa época en la cual la unidad religiosa va a estar dada por el cristianismo, ¿no? Va a estar dada por el cristianismo. A ver, acá está. A ver, déjame compartirlo. Va a estar dada por el cristianismo y fundamentados principalmente en la iglesia romana, ¿no? Entonces vamos a observar ahí, como nosotros vemos en nuestra... a ver un momento. Ya, ok, ya estamos. Entonces, creo que no se llega. A ver, a ver. A ver, no sé qué ha pasado. A ver, estoy volviendo a... Ha habido un error acá en el... Bien, como les decía, ¿no? La unidad religiosa va a estar sustentada en el cristianismo, que en esa época, pues, la iglesia romana va a ser la entidad que va a dominar políticamente la época, ¿no? Política y espiritualmente esa época. Entonces vamos a tener que durante la Edad Media va a haber todo un universo cristiano, un mundo organizado bajo la fuerza constitutiva de Dios, es decir, nada se mueve si es que Dios así no lo requiere. No. Entonces, vamos a tener pues un periodo de concepción teocéntrica, ¿no? Donde Dios va a ser ese centro estático, uy, ese centro estático que nos va a permitir poder avanzar. A ver un ratito. Ya, muy bien. Estoy con problemas con el ordenador. A ver un ratito. Si no nos cambiamos de ordenador. A ver, un momentito.
Ya, ahí era. Muy bien, como les decía. Entonces, España en esa época también va aproximadamente, va a ser, en el siglo VIII va a ser invadida por los musulmanes, ¿no? Y en el siglo V, en primer lugar, va a ser invadida por los visigodos. Entonces, obviamente, los visigodos también van a estar, estos últimos van a estar encabezados por Pelayo. Bien, y van a iniciar pues la reconquista desde las montañas y va a empezar lo que son las guerras revestidas de con características santas, ¿no? Lo que nosotros conocemos como las guerras santas, porque va a significar recuperar España para la cristiandad, por eso tenía esa denominación. Entonces, vamos a ver en este periodo, ¿no? En este periodo en la cual vamos a tener las guerras de reconquista, se va a consolidar entonces los reinos cristianos de Castilla, de León, Navarra y de Aragón. En ese periodo, como nosotros sabemos, va a surgir una unidad nacional hispánica, no vamos a tener ese concepto de unidad hispánica. Eh, Tomando en cuenta, pues, que se va a reconquistar esa España. Y es ahí, bajo ese contexto, en el cual se van a dar muchas manifestaciones literarias, entre ellas el poema de Dios, ¿no? Las diferencias, obviamente, entre Castilla y León, con el tiempo se van a ir acentuando, van a estar representadas por la nobleza, el linaje, que va a mostrarse un poquito más flexible, ¿no? Entonces vamos a ver ahí, en ese periodo, eh, se va a ampliar ese concepto de abolengo, ¿no? Ruiz Díaz de Vivar, o el mío Cid, vive en la corte de Fernando I. A ver, vamos a buscar, dice que ya, acá está. Muy bien, ahí está el, ahora sí, se está compartiendo. Muy bien, entonces vamos a ver ahí, ya cargó, muy bien, estamos por la edad, por esta diapositiva, ¿no? Entonces vamos a ver en ese periodo, como les decía, en la corte de Fernando I, en la cual vamos a observar la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Artífice, obviamente, del surgimiento leonés después del ataque de los moros, ¿no? A la muerte de sus hijos, Alonso y Sancho, perdón, entran en conflicto porque el segundo es desplazado por el reino de León, adjudicándosele el de Castilla, ¿no? Entonces Sancho muere asesinado y Alfonso queda dueño de la situación. Los caballeros castellanos de esa época, entre los que se encuentra el Cid, se ven entonces relegados a un segundo plano en la corte denominada por los leoneses, dominada por los leoneses, ¿no? Y es ahí donde va a surgir, pues, un periodo bastante importante, que es el periodo de, o mejor dicho, la obra literaria llamada El Poema de Miocid, ¿no? ¿Y qué podemos decir de este poema de Miocid? Lo que nosotros podemos dar cuenta de que este cantar de gesta, llamado así, ¿por qué? En la época media, jóvenes, existían dos, se podría decir, dos manifestaciones literarias muy fuertes, ¿no? Por un lado, al inicio de esta Edad Media tenemos lo que es los cantares de gesta, ¿no? Que van a ser manifestaciones literarias orales, que va a marcar lo que es el periodo del Mester de juglaría, ¿no? Los juglares, esos poetas del pueblo, esos poetas que que van a cantar las hazañas de los héroes. Por eso es que estas obras literarias se enmarcan dentro del género épico, porque lo que va a buscar relatar van a ser hechos de los héroes de manera objetiva, ¿correcto? Entonces, tenemos ahí que uno, en nuestra lengua castellana, el que más
el poema que más resalta es el poema de Miocid o el cantar de Miocid, que viene a ser un cantar de gesta. Gesta, ¿por qué? Porque nos habla de las luchas, ¿bien? Es de autor anónimo. Sin embargo, se presume de que este cantar sí tuvo dos autores. No se sabe los nombres con exactitud, pero se presume que fueron dos juglares, uno de Medinaceli y el otro de San Esteban de Gormaz. ¿Por qué se considera a esos juglares como posibles autores? Porque esos lugares, o sea, tanto Medinaceli como San Esteban de Gormaz, son conocidos, son descritos con mucha exactitud, ¿no? Con mucha exactitud. Sin embargo, al no conocer el nombre, se le considera como un autor anónimo, ¿no? Entonces, Menéndez Pidal, que va a ser uno de los grandes estudiosos de este cantar de gesta, nos va a decir, como ya les comenté, que va a estar compuesto por dos juglares. Una primera versión compuesta en 1110 y la otra en 1140, ¿no? El poeta de San Esteban Gómez va a ser más primitivo, ¿no? Es decir, el que se cree de que compuso este poema en el año 1110. Y el de Medina Celi se presume que fue en el año 1140, ¿no? ¿Por qué? Hay algunos episodios en los cuales, o por qué se presume que son ellos, porque cuando se describen esas zonas son muy exactas, muy precisas las descripciones, con mucho conocimiento de las personas incluso que viven en esos lugares. Entonces, cuando describe con tanta exactitud un lugar es porque lo conoce, ¿no? Y yo en esa oportunidad siempre que hablo de este tema, por ejemplo, ustedes creo que conocen la película Asumare, de Carlos Alcántara. Déjeme decirle que la casa que él nos presenta no es su casa verdadera, porque lo que nos presenta son casas de la primera etapa, mientras que él vive en la segunda etapa de la unidad vecinal Mirones. Ustedes me preguntarán, profesor, ¿y cómo sabe eso? Porque yo he nacido ahí, he vivido ahí, sigo viviendo ahí, bueno, mi madre sigue viviendo ahí, conozco el lugar, ¿no? Entonces, con ver las casas, con ver las construcciones, puedo decir si pertenece o no pertenece a su casa, si pertenece o no pertenece a la zona de Mirones o no. Por ejemplo, en la segunda parte, ¿no? Donde está el amigo de la esposa y que lo botan de la cancha, que es Cristian Mella en este caso, es una cancha deportiva que está en la unidad vecinal número 3, es decir, frente a donde ustedes, bueno, frente al centro universitario, frente a la San Marcos, ¿no? Entonces, ahí es donde se ha filmado ello. Profesora, ¿y cómo sabe eso? Porque conozco toda esa zona. A mi vida he vivido ahí y en la número 3 estaban los juegos, estaban las piscinas y obviamente que por esos lados, esos lares también he tenido que vivir, ¿no? Entonces, te lo conozco, te puedo escribir, cómo puedes llegar, dónde está cada sitio. ¿Por qué? Porque conozco el lugar. Lo mismo pasa o la misma figura se presencia en estas obras, ¿no? Por eso es que se presume que los juglares que compusieron fueron el más antiguo de San Esteban de Gormaz y el más cercano, el de Medinaceli, quien va a aportar también a la obra algunos episodios fantasiosos, ¿no? El de Medinaceli. Entonces, por ello se presume esa doble autoría, ¿no? Sin embargo, al no tener la confirmación, se le coloca como autor anónimo. Quien va a transcribir, ojo, transcribir, quien va a copiar este poema, en pocas palabras, quien lo va a llevar a la escritura, va a ser Per Abad, ¿no? Un cura de la época. Y data que su escrito más antiguo fue en el año 1307, ¿no? Pero él no es el autor, ojo, él lo único que hace es escuchar el cantar del poema de Miocid y transcribirlo, es decir, escribirlo, ponerlo ya en una hoja, ¿no? Eso es lo que hace Perabá. Y lo recalco porque en muchas oportunidades se piensa o erróneamente se cree de que Perabat es el autor de este cantar, lo cual no es así. Bien, este poema está escrito en verso de metro regular, que oscilan entre las 10 y 20 sílabas.
predominando los versos alejandrinos, es decir, los de 14 sílabas. Entonces, también hay de 16 sílabas y se caracteriza de los últimos cantares, que característica de los últimos cantares de gesta. La rima es asonante, ¿no? En series monorrimas de número desiguales de versos. En total, este cantar tiene 3.730 versos y está estructurado en 3 partes. El primer cantar, denominado Destierro del Cid. El segundo cantar, denominado Las bodas de las hijas del Cid. Y el tercer cantar, La afrenta de Corpes, ¿no? El primer cantar, que nos habla sobre el destierro del Cid, inicia cuando el Cid es calumniado por algunos cortesanos envidiosos, quienes lo acusan de haberse apropiado de las parias o llamadas impuestos reales. En consecuencia, el rey Alfonso VI de Castilla y León lo destierra. Alba Alfañez y otros vasallos del héroe deciden partir con él al destierro, pese a que el Cid los libera del vínculo de vasallaje. Ruiz Díaz consigue dinero de 2 judíos comerciantes, Raquel y Vidas, como nosotros sabemos, a través de un engaño de unas arcas de arena, porque supuestamente guardan riquezas de las parias del rey Alfonso, ¿no? Es decir, se valió de esa difamación, ¿no? De esa difamación, y que les dijo de que esas arcas estaban llenas de riquezas para que estos les prestaran a su vez dinero, lo que sabemos era todo un ardid. Con esto va a tener para pagar a sus soldados. Luego el héroe se despide de la esposa doña Jimena y de sus hijas doña Elvira y doña Sol. Y con rapidez se apronta a cumplir la orden real, ya que se le ha dado un corto plazo para hacerlo. Una vez en el exilio, los exilos guerreros del desterrado empiezan en la lucha contra los moros, ¿no? Es decir, a seguir ganando tierras para el rey. Valiosos trofeos también ganan, ¿no? De guerra y son enviados por el Cid a Castilla para ofrecerlos al rey en prueba de su sumisión y de su acatamiento. Bien, entonces eso es lo que nos habla en el primer cantar. Ya en el segundo cantar, que nos habla sobre las bodas de las hijas del Cid, ¿no? Luego de 3 años de guerra y Ruiz Díaz de Vivar logra conquistar Valencia, ¿no? Y se reúne con su familia. Envía siempre presentes al rey, ¿no? Todo lo que él conquistaba se lo daba al rey, cogía obviamente lo que a él como conquistador le correspondía y seguía pagando sus impuestos ante el rey, ¿no? Obviamente dejando en alto el honor que él tenía. Entonces, y pide al rey, que es dueño de Valencia, que su familia se reúna con él. El rey Alfonso consiente, ¿no? Nobles de abolengo como los infantes de Carrión codician pues la riqueza del Cid. El campeador envía más regalos al rey y este decide pues perdonarlo, ¿no? Los infantes de Carrión, Diego y Fernán González, piden al rey Alfonso interceder por ellos para obtener la mano de las hijas del Cid. Cuando se da el perdón, el rey pide al Cid que case a sus hijas con los infantes para elevar su honra, ¿no? El Cid manifiesta su deseo de no querer casarlas, pero no se opone a la voluntad del rey. Las bodas se realizan, como nosotros sabemos, en Valencia. Entonces, doña Elvira y doña Sol se casan con los infantes de Carrión, ¿no? Esos infantes no eran infantes, sino infames, ¿no? Pero bueno. El tercer cantar es la afrenta de Corpes. En la afrenta de Corpes, ¿no? Los infantes de Carrión viven con el Cid en Valencia, pero muestran mucha cobardía en 2 ocasiones
propiamente dicha, ¿no? Cuando un león se escapa, ¿no? Como nosotros sabemos, ellos se escapan de la jaula y pues ellos se asustan y corren detrás del Cid, incluso hasta mojan sus pantalones, ¿no? Y en el ataque de los moros a Valencia, ¿no? Donde se hace toda una lucha y lo que hacen los infantes de Carrión es huir de la zona de batalla y luego regresar con las espadas, tanto como Tizona, que eran las espadas que el Cid había conquistado, perdón, y que se las había dado en ofrenda, ¿no? Como dote, manchadas de sangre como si hubieran luchado, lo cual sabemos que era mentira, ¿no? Entonces los infantes van a ser objeto de mofa y deciden vengarse del Cid a quienes consideran de linaje inferior, ¿no? Con el pretexto de llevar a sus esposas a Carrión, los infantes se llevan a las hijas del Cid para azotarlas en un robedal llamado Corpes, ¿no? Ruiz Díaz, enterado de esta afrenta, pide al rey justicia. Para ello, ¿no? Se reúnen en las Cortes de Toledo, en la que el héroe exige la devolución de la dote y de sus espadas, tanto colada como tizona, ¿no? Ganadas en batalla y regaladas a sus yernos. Mientras que se realiza el juicio, dos mensajeros piden la mano de las hijas del Cid para los infantes de Navarra y Aragón. El monarca accede, ¿no? Los de Carrión, pues retados a duelo por los hombres del Cid, son vencidos y declarados traidores. Es así como doña Elvira y doña Sol celebran sus segundos matrimonios, muchos más honrosos que el primero, ya que a través de él, Ruiz Díaz se emparenta con los reyes de España de esa manera, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que este poema tiene una métrica regular, rima imperfecta y asonantes, y una serie de monorrimas. ¿Te escucho? Perdón, ¿no te escucho? Arriba, en un cuarto, lo metí, mamá. Vale, caramelo. ¿Ah? Perdón, Martínez, ¿me dices? ¿No te escucho bien? Martínez Pozo. Bien, como nosotros sabemos, jóvenes, el tema principal de este poema es el destierro y la recuperación de la honra del mismo. Sí, Martínez, te escucho. A ver, estamos hablando de Martínez Pozo Ángel, ¿no? ¿Me dices, hijo? Bien, otros temas que nosotros tenemos es el ascenso social. Sí, Joaquín, te escucho. Ah, sí, Miss, creo que mi compañero estaba con el micro prendido. Ok, entonces hay que avisarle para que... Ya, acá tengo. Ok, muy bien, gracias. Muy bien. Ok, ya está subsanado. Entonces nosotros tenemos que el tema principal es el destierro y la recuperación de la honra del rey de Ruiz Díaz de Vivar. Y entre otros temas que nosotros podemos también mencionar es el ascenso social por méritos en la guerra, enfrentamiento de la nobleza linajura con la advenediza, las guerras santas, el amor familiar y la venganza, ¿no? Podemos indicar que el desarrollo de este argumento se centra principalmente en el honor, ¿no? Del miocid y la recuperación, obviamente, de su honra. Hasta el día de hoy, cuando tú difamas a alguien, cuando tú le levantas un falso a alguien y pues no hay pena pues que cubra con esa difamación, ¿no? Entonces, el cantar se desarrolla bajo un clima de guerra santa, donde cristianos y musulmanes tratan de imponer sus creencias religiosas y más todavía su sistema de vida. Entonces, ese poema se va a representar los personajes de distintos estratos sociales, la nobleza linajuda, es decir, de abolengo, las que vienen de herencia, y la nobleza advenediza, esa nobleza que asciende socialmente, ¿no? Por medio de las riquezas obtenidas en la guerra.
Entonces, eran dos tipos de nobleza. Por un lado, la nobleza que venía de generación en generación, y por otro lado, aquella que había subido o accedido a partir de adquirir nuevas riquezas, ¿no? Entonces, en un nuevo orden de jerarquía creciente, se ubican los escuderos, los caballeros, los infanzones, ¿no? A esa categoría pertenecía el Cid. Los ricos hombres, los infantes de Carrión, los condes o protestantes como Ramón Berenguer, conde de Barcelona, el rey y el rey, ¿no? En esta obra también aparecen pues los burgueses, ¿no? Habitantes de Burgos y ciudades medievales. Cabe recalcar de que, por ejemplo, los judíos, Raquel y Vidas, son una clase social separada, cuya ocupación principal era la de prestamistas, no se puede considerar como parte de nobleza, sino prestamistas nada más. Entonces, la estructura de la obra se define en la alternativa de la pérdida y la restauración de la honra del mío sí. Es de un estilo netamente realista, características de la época española y equilibrada, el tono y los recursos de la narración, ¿no? Entonces, este Cantar de Gesta narra toda la acción política y guerrera en su tiempo, ¿no? Al igual que los valiosos valores lingüísticos y literarios que porta esta obra literaria. Recordemos que en esta época el idioma castellano estaba en un proceso de formación, ¿no? A partir después de ese choque cultural. Ahora bien, cuando nosotros hablamos damos un vistazo amplio de lo que es la literatura española, vamos a tener periodos muy importantes, por ejemplo, en la Edad Media, que van a ser un periodo netamente anónimo. Luego tenemos la Baja Edad Media o tránsito al Renacimiento, que si bien es cierto, se va a desarrollar lo que es el Mester de Clerecía, donde ya se van a conocer a los autores. Por ejemplo, uno de los primeros autores con nombre conocido es Gonzalo de Berceo, quien escribe Lores a Nuestra Señora, que es una literatura más hagiográfica, ¿no? A este periodo pues surgen el Mester de Clerecía, ¿no? O juglar de Clerecía, porque van a ser los clérigos quienes van a escribir las obras literarias, ¿no? Pero recordemos que son obras literarias hagiográficas, es decir, dedicadas a Dios o a los seres divinos, ¿no? O santos. Ya un poquito más adelante vamos a tener tanto del Renacimiento hasta el Barroco, es decir, del siglo XVI hasta el siglo XVII aproximadamente, lo que conocemos con lo cual yo iniciaba conversando con ustedes, el siglo de oro español, periodo en la cual las letras castellanas llegan a su máximo esplendor, ¿no? Con representantes como Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, con su magnífica obra, como nosotros sabemos, Don Quijote de la Mancha. Tenemos también a Calderón de la Barca con su obra La vida de sueño y su magnífico monólogo de Segismundo, ¿no? Que es la vida en un frenesí, que es la vida en una ilusión. Que es más filosófico, más metafísico, ¿no? Ese monólogo. Tenemos también a dos grandes exponentes como Lope de Vega, ¿no? Que va en contraposición justamente a Calderón. Calderón es un teatro más cortesano, Lope de Vega es un teatro más popular, llamado el monstruo de los ingenios, porque tiene a su haber una infinidad de producciones literarias, ¿no? Tenemos también a Fray Luis de León, también la poética, ¿no? Mientras que Cervantes es de la escuela italiana, Fray Luis de León es de la escuela salmantina, ¿no? Tenemos también un poquito más adelante a Góngora y Argote y a Quevedo. Posterior a ello tenemos el neoclasicismo, ¿no? Que va a ser un periodo un poquito de oscurantismo, podría decir, si bien es cierto neoclasicismo, o también llamado el siglo de las luces, a nivel de toda Europa, no de España, sino de toda Europa,
porque, y llamado así el siglo de las luces, como decíamos en la clase pasada, porque va a ser ese periodo donde el raciocinio, el razonamiento humano, va a llegar a su máximo esplendor, van a tener mayores descubrimientos, mayores, la literatura también va a desarrollar, pero el tema del neoclasicismo es que se enmarca mucho en los patrones grecolatinos, no dejando o no permitiendo la libertad, pues, expresiva de los escritores. En contraposición a este neoclasicismo surge el romanticismo con Becker, ¿no? Con Adolfo Becker, que va a tener, pues, en sus rimas y leyendas una gran muestra literaria, ¿no? Entonces, partiendo de ello, vamos a centrarnos en este momento un poquito en el siglo de oro español. Recordemos que después del Meiji ya viene pues una literatura más conocida, con autores, y en un periodo, digamos, de baja Edad Media o inicio del Renacimiento, tenemos a Jorge Manrique. Aquel poeta conocido por las coplas por la muerte de su padre, ¿no? Donde en esta obra va a hablar un poquito sobre la fugacidad de la vida, la exaltación de las figuras de don Rodrigo, su padre, y la caducidad de las cosas humanas y la omnipotencia de la muerte, ¿no? Y eso los plasma en sus coplas, ¿no? Recuerda el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se vive la muerte tan callante, ¿no? Y entre otras, entre otros poemas, otros versos, en la cual, ¿no? Dice, ¿no? Por ejemplo, la copla 3, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir. Allí van los señoríos, es decir, la gente de plata, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudalosos, es decir, la gente que tuvo fama, ¿no? Entonces estamos hablando de los nobleza, estamos hablando de las personas con fama. Allí los otros medianos, es decir, la gente que tenía sus negocios, y los más chicos, es decir, la gente de pueblo. Allegados son iguales, es decir, todos llegados a la mar son iguales, y los que viven por sus manos y los ricos, es decir, todos somos iguales ante la muerte, ¿no? Entonces ese es el legado que nos deja Jorge Manrique. Nosotros hablar del Renacimiento o siglo de oro español, recordemos que es el periodo de esplendor de España. España ya tiene colonias acá en América, ¿no? Este siglo de oro tiene dos etapas muy marcadas. Por un lado tenemos el Renacimiento en el siglo XVI y por otro lado el Barroco en el siglo XVII, ¿no? La influencia de la Iglesia en la Edad Media, pues, se trastocó con el desarrollo de esa burguesía y el humanismo. Entonces, el Renacimiento surgió, si bien es cierto, en Italia, perdón, y llega a España con Juana de Castilla, logrando pues ese esplendor durante el reinado de Carlos I y Felipe II. Entonces, el Renacimiento, el movimiento literario llamado de esta manera, ¿no? Porque va a ser el renacer de la literatura grecolatina, ¿no? Es decir, se van a retomar nuevamente algunas ideas de ese periodo. A diferencia de la Edad Media, el Renacimiento tiene una concepción antropocéntrica, mientras que la Edad Media es Dios centro del universo, en el Renacimiento no, es el hombre, es un poquito más racional, más objetivo. Entonces, el hombre que aspira a esa independencia espiritual descubre que va a ser ese centro del universo. Entonces, el Renacimiento va a ser una reafirmación al individualismo humano. Por otro lado, también deja de lado lo religioso, convirtiéndolo a algo más personal, y más bien lo que pone a muestra es el conocimiento de la verdad. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué se debe realizar de esta manera?
¿no? Entonces, aquí en el siglo XVI fue desde todo punto de vista de gran importancia para las historias de España, ¿no? La grandeza de aquella época, no solamente en la vida literaria, sino también en la vida política, ¿no? Entonces, esto va a permitir que surjan algunos campos técnicos dentro del mundo literario y el desarrollo del humanismo. ¿Bien? Sí, perdón, un ratito. Bien, chicos, disculpen. Muy bien, como les seguía diciendo. Entonces tenemos ahí, en ese periodo, recordemos que pues ya España había llegado acá a América a finales del siglo XV, 1492, para ser exacto, y eso es lo que hace que haya una expansión territorial, ¿no? Tanto así que pues se logra la expulsión también en ese periodo de los moros. Entonces vamos a tener una unidad territorial y vamos a ver también que se consolida esta unidad al realizarse el matrimonio de los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, ¿no? Entonces vamos a observar ahí también en esta época que surge la primera gramática castellana, escrita por Antonio Helio de Nebrija. Entonces se va a presentar ahí sus comienzos y va a estar respaldada por España. Entonces, con esta divulgación, no solamente de la gran territorialidad que va a tener España, aunado a ello vamos a tener la consolidación de nuestra lengua, ¿no? Y la divulgación también de la doctrina humanista. Bajo ese parámetro va a surgir pues este periodo. Los tres grandes poetas españoles de este periodo del Renacimiento propiamente dicho, tenemos a Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, hablando un poquito de este periodo, bien, vamos a quedarnos aquí todavía. Vamos a quedarnos aquí todavía un ratito. Entonces vamos a ver rápidamente algo de Garcilaso de la Vega. Como nosotros sabemos, Garcilaso de la Vega nace en Toledo y lo que él va a aportar es la escuela italiana, es decir, él va a adaptar las poéticas italianas al castellano, ¿no? Una de las primeras adaptaciones que hace es a través del uso de estrofas italianas como el soneto, ¿no? Que va a usarse en esa zona desde el siglo XIII. Recordemos que el soneto tiene una estructura de 2 cuartetos y 2 tercetos, ¿no? Con predominio del verso de 11 sílabas. También va a adaptar la octava real u octava rima, ¿no? Que está compuesto por 8 endecasílabos encadenados. Bien, 8 endecasílabos encadenados. Es decir, la rima es A, B, A, B, A, B, C, C, ¿no? A, B, A, B, A, B, C, C, ¿no? Recordemos que son 8 versos, ¿no? 8 versos en decasílabos. El terceto, ¿no? Estrofa, utilizado como nosotros sabemos por Dante Alighieri en la Divina Comedia, que va a estar conformado por 3 endecasílabos, ¿no? Versos de 11 sílabas. La estancia, esa estrofa que regularmente presenta 14 versos, es decir, versos alejandrinos, se compone de 14 versos, estoy confundiéndome, 14 versos,
que está compuesto por endecasílabos y hectasílabos, ¿no? Predominando los primeros. Y la lira, ¿no? La lira que tiene una conformación son un quinteto que va a ser compuesto por 7, 11, 7, 7, 11. ¿Sí? Un momento. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué temas de renacimiento nos va a aportar Garcilaso de la Vega? Uno de los primeros temas es el amor, que el amor representado como la belleza absoluta. El amor contribuye a la armonía del universo. El amor no correspondido obviamente equivale al caos, ¿no? Para que haya armonía, el amor tiene que ser correspondido. Otro tópico es el llamado carpe diem, ver el día y gozar el momento, ¿no? Que es un elemento propio de la época juvenil. Luego tenemos el Beatus Ille, que va a aludir a la vida pasible del pastor, ¿no? Cuya vida campestre se elogia. No sé, el mejor escenario para tener calma, para amar, para poder estar sosegado, tener una vida feliz, es la vida del pastor, ¿no? En el campo. Y a ese concepto se le llama Beatus Ille. Luego tenemos el locus amenus o lugar ameno. Ese tópico obviamente va a evidenciar el armónico paisaje que está lleno de sobriedad y de moderación. Tiene relativa concepción bucólica, ¿no? De atmósfera bucólica, es decir, el locus amenus o el lugar ameno es donde tú te sientas tranquilo, el lugar donde tú puedas respirar paz. Pero esa paz, esa tranquilidad, principalmente se encuentra en el campo. Ojo, que no te dicen que es el único lugar como el Beatus Ille, pero sí te dicen de que el mejor lugar es el campo. Al final tú encuentras tu locus amenus, ¿no? El destino, ¿no? Que va a ser a la voluntad del hombre. El hombre es capaz de modificar su destino, de enfrentar a ese destino y de poderlo cambiar. A diferencia de la concepción grecolatina, que todo tu destino ya estaba estipulado por los dioses, por eso es la existencia de los oráculos, ¿no? Entonces, un poquito eso es lo que nos aportó Garcilaso de la Vega, ¿no? Vamos a hablar ahora de la época barroca, ¿no? Porque hablar un poquito de la segunda etapa del Renacimiento, por mencionarlo, es hablar un poquito de Froilaz de León y de las novelas, y bueno, entrando un poquito a lo que es la narrativa renacentista, también es hablar un poquito de la novela picaresca, ¿no? Esa figura del antihéroe, donde tenemos pues a Lazarillo de Tormes. ¿Por qué antihéroe? Porque recordemos que hasta la Edad Media todos los héroes eran pues grandes señores, con fuertes espadas, muy fortachones ellos mismos, pero el antihéroe no va a presentar esa característica, va a ser todo lo contrario, va a ser una persona pobre, delgada, sin buenos trajes o trajes lujosos, ¿no? Que va a tener que robar para vivir, mientras que el héroe lucha con dragones, con monstruos para poder tener honor, el pícaro no. El pícaro roba para vivir, ¿no? Esa es la diferencia. Hablar del barroco, del segundo periodo del siglo de oro español, ¿no? Es hablar, antes de pasar a ello, a ver por acá, vamos a ver, no, si vamos a quedarnos acá. Hablar del barroco, esa corriente artística literaria, que va a abarcar a España durante casi todo el siglo XVII, es decir, de 1600 a 1685 aproximadamente, comprende la fase de formación y plenitud y decadencia, ¿no?
Pues esta corriente nosotros la podemos ver principalmente en la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, tú te vas por el centro de Lima y encuentras bastante balcones barrocos. También lo vamos a encontrar en la novela, la poesía y también el teatro, ¿no? Se puede decir que el barroco se opone a ese estilo clásico. ¿Qué características tiene? En primer lugar, su estilo es sumamente recargado, lleno de alusiones mitológicas. Bien, por ejemplo, ¿no? Podemos decir la poesía de Góngora, ¿no? El retorcimiento formal y el uso de metáforas y el hipérbato. Ellos no buscan, pues, decir, quiero, ¿no? O estoy enamorado de ti y dedicaré mi vida a lo que tú me pidas. Ellos dicen, a lo que tú a lo que tú me pidas, porque estoy enamorado de ti, mi vida dedicaré todos los días, ¿no? Entonces es más mezclado, es un lenguaje así sumamente rebuscado, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos la idea de movimiento y gran dinamismo que equivale a la insensibilidad. No hay nada estable en el mundo, todo se mueve. Eso tiene relación con el desarrollo de la astronomía y la fisiología de la época, como nosotros sabemos, ¿no? El hombre es un ser inconstante, muda sus ideales, su forma de ser continuamente. Entonces la vida del hombre termina con la muerte y se le recuerda constantemente, ¿no? Como dice, ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Por ejemplo, Calderón de la Barca afirma que ninguna vida hay segura en un instante, ¿no? Sin embargo, hay un impulso de trascendencia del escritor barroco. En pocas palabras, se sabe que la muerte está a la vuelta de la esquina, pero que para poder ir en contra de ella, pues hay que lograr la máxima, se podría decir, hay que lograr la máxima, ganar fama, ¿no? Para perdurar. También tenemos la vida, es representación y utilización del juego entre la realidad y la ficción, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, ahí el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Como nosotros sabemos, es un caballero andante que está entre la locura y la cordura, más hacia la locura. Lo mismo que la vida es sueño, ¿no? Con Segismundo. Uso de contrastes, por ejemplo, loco cuerdo, en el ingenioso, y en la pintura se emplea el claroscuro, ¿no? Con ese contraste entre zonas iluminadas y sombras oscuras. Bien, entonces vamos a ver un poquito sobre la narrativa, en primer lugar, de esta época, de esta narrativa barroca, ¿no? Aquí tenemos, nosotros sabemos, a Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Ese escritor que nace en 1547 y fallece el 23 de abril de 1616, y por ello es que año a año celebramos en esa fecha de su fallecimiento el Día del Idioma Castellano. Entonces, podemos decir, estimados estudiantes, que este ingenioso nace en Alcalá de Henares, o llamado como el manco de Lepanto, puesto que pierde la movilidad de esa mano en una batalla, ¿no? En la batalla de Lepanto. Exactamente en la mano izquierda, ¿no? Fue prisionero por los piratas de Argel y permaneció cautivo durante 5 años, ¿no? Va a ejercer varios oficios, entre los que tenemos recaudador de impuestos. Murió pobre y sin un reconocimiento significativo de la obra, ¿no? Él nunca le reconocieron la capacidad intelectiva que hoy en día sí se le reconoce, ¿no? Fue un gran representante de esta literatura española y destaca de todas sus obras el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que si bien es cierto, es una obra que nace como parodia a las novelas de caballería. Esa fue la primera intención, terminó siendo pues la mejor novela de caballería de todas las épocas, ¿no?
por su gran complejidad en los personajes. Fue publicada en dos momentos, el primero en 1605, la primera parte, y la segunda parte en 1615. ¿Qué referencias podemos tener de esta obra? Va a representar la España del siglo XVI, desfilan lugares como La Mancha, Castilla, Montiel, Puerto Lápices, Manzanares, Sierra Morena, El Toboso, Calatayud, entre otros, ¿no? Y se exponen sentimientos de justicia y de amor. Se mencionan personajes de los diferentes estratos sociales de España. Recordemos que es de estilo barroco, ¿no? Y expresa los rasgos muy elaborados. Ahora bien, ¿de qué trata esta obra? La primera parte nos relata las dos salidas del ingenioso Hidalgo. Ambas desde una aldea de La Mancha donde él vive. La primera salida del héroe llega a la venta donde queda armado caballero. Socorre luego a una joven pastor que colgado de un horcón estaba siendo azotado. Y más allá es molido a palo por los mercaderes y vuelto a su lugar, ¿no? Por vecinos que lo conocían. Ahora bien, en la segunda salida nos centraremos más en este personaje acompañado de su escudero Sancho Panza, y le suceden aventuras como la de los molinos de viento, ¿no? Que creían que eran grandes monstruos y no. Los frailes, el vizcaíno, ¿no? Entonces es aquí donde vamos a observar que Cervantes va a introducir la parodia. En ese punto, el vizcaíno va a introducir la parodia de la idea de que el árabe es el autor de la historia del Quijote, ¿no? Entonces, en la segunda venta, donde los manteados Sancho Panza y la confección de los bálsamos de Fierabras. En la segunda salida ocurren también episodios, ¿no? De los rebaños. ¿Su práctica, profesor? ¿También? ¿No? Ok, ya, ok, gracias. Disculpen. Muy bien. Entonces, como decía, se les presenta como ejércitos de liberación de los galecios, quienes terminaban apedreando, al Quijote, ¿no? Ya en la segunda parte vamos a tener una sola salida, es decir, la tercera y última salida, a diferencia de la primera. Ahora, algo que me estoy olvidando, de que el Quijote, dentro de la obra, empieza, si bien es cierto, nos relata las salidas, pero inicia cuando nos presentan a este personaje, Alonso Quijano, que se ha vuelto loco por leer tantas novelas de caballería, ¿no? Ese datito me estoy olvidando. Por eso es que es una burla. Ya aquí, bueno, ya él estaba loco, habían pasado varias aventuras, llegamos a la tercera salida, ¿no? Entonces, la ficción vivida por Don Quijote, perdón, el Quijote no será visto como un loco frente a la sociedad cuerda, así como un loco cuerdo, sino como un loco cuerdo, ¿correcto? O sea, no va a ser visto como loco totalmente, sino como un loco cuerdo. Algo de cierto era lo que él decía. En la ficción vivida Don Quijote tomará parte de la realidad, aún en la aldea del bachiller Sansón Carrasco, ¿no? Ahí informa Sancho Panza y a Don Quijote sobre la fama del libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Luego se narra la llegada de Don Quijote al Toboso y la aparición, según Sancho, de Dulcinea, ¿no? Bien, entonces, esa mujer muy bonita, ¿no? Entonces, encantada, ¿no? Dulcinea del Toboso, una mujer encantadora. Y también el encuentro con la carreta de la muerte y el caballero del bosque, la jaula de los leones, las bodas de Camacho, la cueva de Montesinos, ¿no? Y se relata el encuentro, y se relata
el gobierno de Sancho en la ínsula de Barratara, ¿no? Con los consejos y cartas de Don Quijote y el encuentro de Ricote. Llega a Zaragoza, se halla con las imágenes y pelea de los toros, se dirige a Barcelona, lucha con un escudero y pasa por las peripecias de los bandoleros Caldas y Vicentes. En el bosque se narran los episodios de la cabeza encantada, Ana Félix y la pelea con el caballero de la Blanca Luna, quien era el bachiller Sansón Carrasco, que acudía a un ardid para liberar de la locura a Don Quijote, pues al vencerlo le obliga a regresar a su casa por un año. En el camino de retorno le esperan las aventuras de los cerdos y de Altisidora, ¿no? Después de visitar a los duques, marcha a una aldea natural en donde llega a los agüeros y cae enfermo, hace un testamento y recobra por completo la lucidez y muere, ¿no? Entonces vemos ahí una posición entre lo idealista y lo objetivo. Entonces podemos ver que, como les decía, esta es una obra de género épico, especie novela, con estilo barroco, rasgos muy elaborados entre la locura y la cordura, ¿no? Es decir, representa muchas oposiciones, el ser, el parecer, la realidad y la ficción. Eso es lo que nos representa. Mezcla tres variantes y por eso es la mejor obra en lengua castellana, porque hasta ese momento solamente se habían escrito obras cuyo lenguaje tendía a una de las clases sociales, ¿no? Por ejemplo, las obras de picarescas, en este caso, Lazarillo de Tormes, el nivel lingüístico es un nivel lingüístico popular, ¿no? En el mío sí es un nivel lingüístico un poquito más señoral, y así se había escrito obras, pero va a ser Miguel de Cervantes Saavedra quien va a mezclar tres variantes del lenguaje y lo va a hacer de manera pues, casi perfecta, ¿no? Por no decir perfecta, ¿no? Por ejemplo, se ve muy bien el narrador con ese nivel coloquial, el señorial, ¿no? Al estilo cervantino, ¿no? Y también el popular en Sancho Panza. Entonces, el tema principal de esta obra, como nosotros sabemos, es el contraste entre el idealismo y el pragmatismo. Podemos decir que el objetivo principal de esta obra era combatir la afición por los libros de caballería, por eso es que él lo escribió a son de burla de estas, sin saber que se convertiría en la mejor de todas, ¿no? Don Quijote y Sancho van a ser dos tipos de humanos eternos, ¿no? Siempre hay alguien que ilusiona y siempre hay alguien que busca tener los pies sobre la tierra, ¿no? Que al final, obviamente, terminan cruzándose esas personalidades a través del intercambio de las psicologías, denominada la quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote, que se da al final de la obra. ¿Por qué? Porque, como te decía, Quijote recobra la cordura y fallece, pero Sancho deja su aspecto netamente cuerdo y pasa a idealizar, a ser un idealista. ¿Bien? Hablar un poquito del teatro del siglo de oro significa pues hablar de dos autores muy importantes. Por un lado, Lope de Vega y por el otro lado, Calderón de la Barca, ¿no? Aunque dentro de los representantes también tenemos a Tirso de Molina. Entonces, esta manifestación literaria, ¿no? Esta característica del teatro del siglo de oro español, podemos observar que dentro de sus características principales está que se diferencia del teatro clásico grecolatino, puesto que mezcla lo trágico y lo cómico, otorga mayor realismo a las obras y busca el deleite del espectador. Ya no solamente transmitir, pues, lo que hay que transmitir, sino más bien busca ese deleite. Se dirige a un público vasto, ¿no? Se dirige a un gran público y también socialmente heterogéneo.
recurre al suspenso, está escrito en verso, también destaca el octosílabo y trata temas variables como los mitológicos, los históricos, entre otros. Le otorga mayor importancia a la acción de los personajes y emplea personajes tipo, desde el gracioso, la cucufata, no sé, ¿no? La cucufata, el chanconcito, la bonita, ¿no? Es decir, todos los tipos sociales que nosotros podemos conocer. Aquí van a surgir dos tendencias muy marcadas. Por un lado tenemos el teatro popular representado por Lope de Vega y por el otro lado el teatro cortesano representado por Calderón de la Barca. Por un lado, Lope de Vega es un teatro más nacionalista porque los temas que trata son propios de España. Bien. Tiene una gran riqueza inventiva, como te decía, pues llamado el monstruo de los ingenios por su gran productividad literaria. Por lo mismo que sus temas son nacionalistas, que hablan de España, son populares también, porque no habla de España y la nobleza, sino habla de España y el pueblo. Y son temas más históricos, ¿no? Que han cambiado ese rumbo de la historia. Habla sobre leyendas, ¿no? De España, preferentemente, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Calderón de la Barca, que es más lírico, ¿no? Tiene un espíritu reflexivo y filosófico, ¿no? Por ello habla de esos temas. Hay una perfección formal y técnica y tiene tendencia a la idealización y lo alegórico, ¿no? Esa es la forma de escribir de Calderón de la Barca. Entonces, hablando de Calderón de la Barca como máximo representante del teatro, ¿no? Vamos a observar aquí lo siguiente en cuanto a Calderón de la Barca. Él pues va a nacer en Madrid. Durante su juventud se va a dedicar al ejercicio de las armas y va a participar o va a ser de gran importancia de la contrarreforma española. Las obras que ha escrito son 120 comedias aproximadamente, entre las cuales tenemos La vida es sueño, El alcalde de Zalamea, El mayor monstruo los celos, El médico de su honra, El príncipe constante, entre otros. Dentro de los autos sacramentales tenemos El gran teatro del mundo, El divino Morfeo y El gran mercado del mundo. Dentro de los entremeses está Desafíos de Juana Rana y el combinado y La pedidora, ¿no? Siendo de esta su máxima obra, La vida es sueño. Esta obra de género dramático, bien, de especie de drama filosófico, escrito en octosílabos de rima consonante y conformado por 3 actos muy marcados. Bien, tenemos ahí que es de lenguaje culto y de estilo solemne. Como es cortesano, su ambiente no es España, sino es fuera de España. Por eso es que está ambientado en Polonia. Y no solamente ellos, sino que también los personajes son de la nobleza, a diferencia de Lope de Vega, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre La vida es sueño? ¿No? La vida es sueño, al nacer su hijo, Segismundo, el rey Basilio, astrólogo él, recordará pues los presagios que su esposa tuvo en sueño, ¿no? Convencido de que su hijo será el príncipe más cruel, decide encerrarlo en una cárcel situada en una torre aislada de la vida cortesana. Solo Clotaldo, su ayo, cuida de él. Muchos años después, Rosaura, acompañada de su paje Clarín, llega a Polonia vestida de hombre y dialoga, ¿sí? En esa conversación, Segismundo revela su estado de ánimo al se encuentra con Segismundo y conversan, ¿no? Al llamar a la torre monstruo humano.
Es aquí donde monstruo humano, esqueleto vivo, y cuna y sepulcro. Entonces Clotaldo encuentra a los intrusos y los apresa y los lleva a la corte. En la corte los intrusos quedan libres porque el rey Basilio ya reveló a la corte que tiene un hijo. Además, con algunos remordimientos, desea probar la verdad del augurio. Entonces, hace narcotizar a Segismundo, quien despierta asombrado y se porta salvajemente. Se encoleriza, insulta al padre, mata a un criado que le replica. Ello aparentemente confirma el vaticinio. Vuelve a encerrar a Segismundo, también dormido. Cuando despierta en la cárcel, ya no es el mismo. El joven impertinente y cruel ahora se ha convertido en sabio. Ha aprendido de un error primero. El cambio se refleja, obviamente, en sus reflexiones, pues cree que todo ha sido un sueño, ¿no? Ay, mísero de mí y infelices, apurar siglos pretendo, ya que me tratáis así, dice él, ¿no? ¿Qué delito he cometido? Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber para qué apurar mis desvíos, dejando a una parte cielos, el auxilio de nacer, ¿no? Entonces, empieza con esas reflexiones. Entonces, sin embargo, Segismundo con el tiempo va a ser liberado por los nobles, no, los rebeldes, perdón, y vence a su padre. El rey es tomado prisionero. Lejos de humillarlo, Segismundo se comporta como un príncipe sabio y actúa con prudencia al perdonar a su primogénito y honrarlo generosamente, ¿no? Entonces, esta obra literaria, podríamos indicar, ¿no? Que nos explica cómo es que nosotros vemos nuestra vida, ¿no? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados les ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Y de estas prisiones cargados, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son, ¿no? Es la reflexión que hace Segismundo. Bien, entonces esta obra nos habla principalmente sobre la existencia humana entre la vida y la ficción, el libre albedrío, el poder decidir lo que tú deseas. La predestinación son otros temas, la falta de libertad, el perdón del hijo al padre y las luchas por el poder, ¿no? Entonces podemos indicar que esta obra tiene abundantes metáforas, alusiones mitológicas, alegorías y los contrastes típicos del barroco, realidad, sueño, hombre, tierra, ¿no? Entonces, ya terminado este periodo, vamos a tener, como les decía, un periodo del siglo XVIII, que va a ser un periodo más racionalista, ¿no? Y tenemos a Fernando Leandro Moratín con su obra El sí de las niñas, que es una obra netamente pedagógica, ¿no? Que va en contra de lo que es el matrimonio obligado de las mujeres, ¿no? Quiere romper con él. En contraposición de ese movimiento tan racional surge el romanticismo. Como nosotros sabemos, surge en Alemania y en España llega ya en el siglo XIX. Entonces, este movimiento literario va a romper con la tradición neoclásica, ¿no?
e impone los sentimientos frente a la razón, que ya también lo habíamos hablado. Dentro de sus características están las generales: culto al yo, ansiedad de libertad, angustia metafísica, idealismo y valoración por lo histórico, ¿no? Y tenemos aquí a Becker, ¿no? Que va a ser ese autor, que a través de sus rimas y leyendas nos va a aportar grandes poemas, ¿no? Tiene una poética muy, muy impresionante. Líricamente, pues podríamos decir que es breve, que es sencillo, que es formal, ¿no? Y él va a ser el que va a exponer los temas comunes del romanticismo, ¿no? Como la poesía, el amor optimista, la mujer ideal, el dolor del amor, la tristeza de la muerte, ¿no? Entonces, si nosotros juntamos todas las rimas y tendríamos que dar un tema, diríamos pues que es el amor idealizado. Bien, el tema es el amor idealizado. Presenta otros temas como el amor, el deseo amoroso, el amor imposible, el amor platónico, la aparición súbita del sentimiento amoroso. Tiene un estilo más breve y de sencillez formal, ¿no? Aparecen tres tipos de mujeres: la ideal, la poesía y la fatal, ¿no? Obviamente que la fatal es en respuesta a ese culto al yo y esa liberación de la emoción, ¿no? Porque recordemos que el romanticismo es llevar al máximo esplendor las emociones, ¿no? Y una forma de poderla llevar es a través de ese amor fatal, ese amor inalcanzable, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, acá, perdón, dentro de lo que corresponde a sus leyendas, ¿no? Son relatos populares, legendarios, y que los temas principalmente lo sobrenatural, la transgresión, el castigo, entre otros, ¿no? Tenemos ahí la Jorca de Oro, los Ojos Verdes, Rayo de Luna, entre otras. Entonces, esta obra se constituye de la siguiente manera, ¿no? La introducción informa sobre el lugar, el tiempo en el que se escuchó la historia, ¿no? Así está conformada la leyenda. Luego te narra toda la leyenda y al final el autor brinda su opinión sobre lo que ha escrito en la obra. No necesariamente va a estar a favor, puede estar en contra. Ahora, no es porque, profesora, yo he escrito mis leyendas, pero yo no encuentro ninguna hoja doblada donde me explico, me diga algo por el estilo, de repente por ahí como que esa conclusión me permita dar me restringe esa opinión, ¿correcto? No, muy por el contrario. En las leyendas de Becker, el autor va a plasmar lo que opina sobre lo que ha desarrollado, ¿no? Por ejemplo, la Jorca de Oro, que es la más conocida, donde nos habla sobre la hermosura diabólica y la estética de lo grotesco, que va a ser una mezcla insólita, ¿no? Por ejemplo, escribe, ¿no? Ella era hermosa, hermosa como una hermosura que inspira el vértigo, hermosa con esa hermosura que se apodera en nada a la que soñamos los ángeles, ¿no? Entonces, trata de alguna manera u otra de transmitir esas emociones. Bien, chicos, vamos a ver ahora un poquito la práctica y tenemos en la primera pregunta, dice: merced mi rey y señor, por amor de caridad, la queja mayor de todas, no se me puede olvidar que me oiga la corte entera y me duela con mi mal. Los infantes de Carrión me quisieron deshonrar, sin retarlos a combate no los puedo yo dejar. Luego de leer el fragmento citado, perteneciente al poema de Mío Cid, y considerando el argumento de la obra, se puede afirmar que, a ver chicos, tenemos el chat, ¿qué podemos afirmar? Merced, mi rey y señor, por amor de caridad, la queja mayor de todas no se me puede olvidar. Que me oiga la corte entera y se duela con mi mal, los infantes del Carrión me quisieron deshonrar,
sus relatos o combates no los puedo yo dejar. A ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, tengo acá, a ver, voy a poner la C, nos dice por ahí. Correcto. El protagonista expresa su pesar durante las Cortes de Toledo. Exactamente. Aquí en esta frase, ¿no?, que nos presenta, el fragmento citado refiere el lamento del Cid a causa del accionar de los de Carrión, por lo que desea vengarse de ellos. Muy bien. Siguiente. ¿Qué tema del poema Mío Cid se puede apreciar a partir del siguiente fragmento? Muchos moros yacen muertos, pocos con vida dejaron, que al perseguirlos sin tregua alcance les fuero dado, gracias al Dios de los celos, aquel que está allí en alto, porque batalla tan grande nosotras le hemos ganado. El campamento morisco, los del Six le saquearon. Armas, escudos, riquezas muy grandes se han encontrado. Bien, chicos. Muchos moros yacen muertos. Muchos moros yacen muertos. Pocos con vida dejaron, que al perseguirlos sin tregua alcance les fueron dando. Gracias, el Dios de los cielos. Hablamos de moro, hablamos de Dios. Bien, por ahí Sánchez Diana nos aporta algo. No, yo creo que ya relacionado rápidamente, ¿no? Hablamos de moro, gracias al Dios de los cielos, aquel que está allí en alto, porque batalla tan grande nosotros hemos ganado. Ojo, moros muertos, Dios de los cielos, batallas. El campamento morístico, los del Cid saquearon. El campamento morisco, campamento de los moros, fue saqueado por el Cid. Y recordemos que Cid es católico, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es alternativa. Ojo, hablamos de un subtema. Y como subtema no tenemos la recuperación de los territorios por orden de Alfonso VI. Recordemos que el Cid nunca pelea por orden de Alfonso VI. Él pelea por recuperar las tierras. Nada más, ¿correcto? Para otorgárselas al rey. A ese proceso se le llama las guerras santas. Entonces la respuesta es la E. El clima de guerra santa presente en la España medieval. ¿Correcto? Esa es la respuesta correcta. Muy bien. 3. Luego de leer los siguientes versos, pertenecientes a Fábulas de Polifemo y Galatea, de Luis de Góngora y Agote, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos relacionados con las características del barroco. Características del barroco. Un monte era de miembros eminentes. Este que, del Neptuno, hijo fiero, de un ojo ilustre, el orbe de su frente, émulo casi del mayor lucero, cíclope a quien el pino, más valiente bastón le obedecía tan ligero, y el grave peso junco tan delgado,
que un día era bastón y el otro callado. A ver, chicos, aparece la incorporación de personajes del mundo mitológico, ¿verdadero o falso? Verdadero, Miss. Verdadero. Tenemos ahí a Neptuno y al Cíclope, ¿correcto? Siguiente. El retorcimiento formal es generado por la idea de movimiento o de dinamismo. Simplemente no aparece, ¿no? Falso. El estilo recargado no produce inestabilidad. Si bien es un estilo recargado, pero ni tanto, porque se deja entender rápido. No, no hay relación ahí, totalmente falso. En el barroco predomina el uso del hipérbato, está exagerando. Un monte era de miembros eminente, este que fiero de un ojo, el orbe de tu frente, el orbe de tu frente. Imagínate, todo un mundo en tu frente. Émulo clase casi del mayor lucero, es decir, tener una mente muy brillante, ¿no? Tenemos ahí verdadero. Entonces, verdadero son la 1 y la 4. Alternativa A. 3A. A ver, la 4, chicos, les doy unos minutos. Las 4. Bien, empecemos. Con relación al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y Miguel de Cervantes Saavedra, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado con el contenido de la obra. La novela, que resulta ser una parodia de los libros de caballería, adquiere versatilidad debido a que ¿por qué adquiere versatilidad, chicos? La novela, que resulta ser una parodia de los libros de caballería, adquiere universalidad debido a que, ¿por qué logra tener gran importancia esta obra? ¿La profesora? Porque combina magistralmente más que ello. Más que ello. O sea, eso lo hace gran importancia, eso le da gran importancia como novela de habla castellana. Pero su versatilidad en sí es porque muestra la presencia de dos tipos humanos eternos, ¿no? El clásico idealista y el clásico objetivo, ¿no? Entonces, el idealismo a través del Quijote y el realismo a través de Sancho, ¿no? Justo lo que te decía. Eso es lo que lo hace universalmente aceptado. En el habla castellano, obviamente, es por la variación de su idioma. Con respecto a la verdad de los siguientes enunciados que se relacionan con las características del teatro,
de tendencia cortesana desarrollado durante el siglo de oro marca la alternativa que contiene la secuencia correcta. Muy bien. Muy bien, estamos hablando de las características del teatro de tendencia cortesana, desarrollada durante el siglo de oro. Esto quiere decir las características de Calderón de la Barca, ¿sí? Manifiesta un evidente nacionalismo, perdón. Manifiesta un evidente nacionalismo. La A me dicen por acá. A ver, evidencia nacionalismo, es decir, si yo tengo que leer la característica de Calderón de la Barca, ¿es nacionalista? No, es cortesana. Nacionalista es Lope de Vega. Falso. El teatro cortesano desarrolla un carácter reflexivo y filosófico. Correcto. Verdadero. También expresa una tendencia a la idealización y a lo alegórico. También expresa una tendencia a la idealización y a lo alegórico. A ver, chicos, tenemos el chat. A ver, chicos, tenemos el chat. Tenemos ahí. A ver, a ver. A ver, expresa una tendencia a la idealización. Tiene una tendencia hacia la idealización. Verdadero, correcto. Y finalmente, emplea la prosa elegante y refinada. Verdadero, Miss. Lo que pasa es que ambos se componen en verso, no en prosa. Por eso es falso. Si bien es cierto, es un verso elegante y refinado, pero no emplea prosa. Por lo tanto, la respuesta sería alternativa D de dedo. Bien, Diosito. 6. Considerando el argumento del drama La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. El príncipe Sigismundo es llevado, narcotizado, desde la torre donde había crecido, encerrado, hasta la corte de Polonia, para que sea probado. Luego de despertar, sí lo indiqué, chicos. ¿Qué pasó? Se levantó, se deseó vengarse, quiso ser liberado. Le pide que Astolfo y Rosaura se casen, hiere de muerte a Clotaldo, adopta un comportamiento salvaje. ¿Cuál de las 5 alternativas? A ver, chicos.
Premios en C. Le pide a Astolfo que contraiga nupcias con Rosaura. No. Él no conocía esas cosas. A ver, ¿qué me tienes que decir, hijo? Alternativa. La B. Es liberado por el pueblo polaco que se ha revelado. No, no ocurre eso en la obra. En sí es la alternativa E. Él se comporta salvajemente frente a su padre, ¿no? Lo están sacando recién, lo han narcotizado, lo han dormido y lo sacan. Y él se despierta, pues, en un lugar donde él no estaba habituado, aparte que era una persona que se había criado encerrada, entonces lo que muestra justamente características o comportamientos salvajes, ¿no? 7. A ver, chicos, una lectura de las 7 y me dan la respuesta. Bien. Ya, miren, vemos palabras claves. Vemos palabras claves. Cierra los ojos. Se supone que él cerró los ojos porque va a dormir, ¿no? Volvió a incorporarse. Ya no era una ilusión. Se acercó, ¿no? Se acercó, dice acá, ¿no? Se acercan y se movió reclinando que estaban en la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito oscuro. Esas son las características. Entonces estamos hablando, él anda con preocupación, ¿no? Está casi imperceptible. Entonces la respuesta es alternativa, correcto, C. La angustia debido a la presencia de lo sobrenatural. Muy bien, chicos. Hemos trabajado hasta la pregunta 7. Te dejo aquí, estimado estudiante, las alternativas. Nos faltaba solamente la 8, que es la alternativa B. ¿Correcto? Alternativa B. Muy bien, jóvenes. En ese caso nos estamos viendo la próxima semana. Deja de compartir acá. Deja de compartir. Muy bien. Nos estamos viendo la próxima semana, jóvenes, en el mismo horario, ¿sí? A ver, ya está. Muy bien, tengan buena tarde. Cuídense, chicos.